Muy buenas noches para todos. De parte del capítulo central de la Asociación Colombiana de Infectología queremos darle la bienvenida a este jueves de ASIN. Es una actividad muy importante para el capítulo central, por eso les agradecemos muchísimo que nos acompañen esta noche y podamos aprender e interactuar un poquito más con respecto a temas de infectología. El día de hoy la charla está a cargo del doctor Sergio Remolina. El doctor Remolina es médico internista egresado del programa del Hospital Santa Clara, es médico infectólogo del programa de la Universidad Nacional de Colombia y actualmente se desempeña como infectólogo en las clínicas del Consorcio de IDIME de Bogotá y Cali y de la Clínica Centenario. Para el capítulo central es un honor tener al doctor Remolina como speaker el día de hoy. Espero que para todos sea un momento ameno y muy productivo desde el punto de vista académico y contamos con su participación al final de la charla, de pronto tener algún conversatorio con los participantes. Doctor Remolina, bienvenido. Bueno, muy buenas noches. Muchísimas gracias a todos por venir. Entonces, es la primera actividad del 2023, espero que les guste. El tema que quería compartir con ustedes es sobre el manejo actual de la criptococosis meningia. En los últimos años ha salido nueva evidencia que ha cambiado las recomendaciones del tratamiento y el objetivo es compartírselos a ustedes porque es necesario pues, comenzar a ajustar ya las estrategias terapéuticas que tenemos frente a esta infección que es altamente mortal. Bueno, estos son mis conflictos de interés. ¿Y qué temas vamos a tratar? Les voy a contar una historia, la historia de cómo inició el tratamiento de la criptococosis meningia y cómo vamos a llegar a la guía 2022 de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, vamos a hablar un poco de las generalidades de la criptococosis, desde el microorganismo y posibles enfermedades y órganos que afectan, las opciones terapéuticas, qué evidencia científica tienen los diferentes esquemas y vamos a terminar con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y algunos importantes ítems sobre la terapia adyuvante en esta infección. Entonces, la criptococosis es causada por el Cryptococcus, es un hongo basidiomyceto, se encuentra en todo el mundo, pero principalmente en las excretas de las aves y en plantas acá en Colombia, por ejemplo en el eucalipto. Se ha relacionado con infecciones en inmunocomprometidos principalmente, pero se han visto casos en inmunocompetentes, principalmente cuando se exponen a altas cargas micóticas. Y esas altas cargas micóticas se han visto en personas que manipulan tanto las excretas de las palomas como también manejadas actividades laborales en presencia de esta planta. Es un patógeno que cada vez causa más infección oportunista y la pandemia por el VIH ha generado un incremento sustancial de los casos. Pero se han visto otros escenarios en cualquier factor que altere la respuesta inmunológica, como es la terapia biológica y el uso de esteroides. Existen pues, dos especies importantes de criptococo, la variedad Neoformans y la variedad Gatti, y esto es dependiendo de los antígenos que expresan en su cápsula. Existen otras especies, porque estas dos son las más importantes, pero existen otras especies que si bien son raros que causen infección, se han visto cada vez casos más frecuentes, principalmente se ve en vía urinaria el Cryptococcus laurenti, pero se han visto otros como Cryptococcus curvatus o albidus como causas de enfermedad sistémica. El principal factor de virulencia que tiene el criptococo es esta cápsula, que es de glucosorina humanano, la cual tiene varias características. Uno, afecta la respuesta inmunológica, bloquea la capacidad de opsonización y bloquea la capacidad de generar respuesta, y por ende también tiene la capacidad de imitar factores proteínicos de las células, lo que le permite involucrarse o invadir, los tejidos y evadir la respuesta inmunológica. Entonces es supremamente importante porque esta cápsula es la que tiene el mayor efecto patógeno dentro de lo que es el criptococo. Tiene una capacidad de crecimiento a 37 grados centígrados. La cápsula evita todos estos factores que mencioné, la fagocitosis, altera la respuesta humoral y celular, altera la
actividad del complemento, induce apoptosis y tiene producción de melanina. Este criptococo tiene melanina. Por eso, uno de los sitios predilectos es el sistema nervioso central. La ruta de infección es principalmente la entrada por vía respiratoria, rara vez por vía intestinal, y a veces se han visto casos anecdóticos de inoculación por lesiones en piel. Los factores de riesgo relacionados con esta infección son principalmente patologías que afectan la respuesta inmunológica. Pueden ser enfermedades como también estrategias terapéuticas. Tenemos los corticosteroides y la terapia inmunosupresora, trasplante de órgano sólido y trasplante también de células hematopoyéticas, enfermedades autoinmunes que pueden generar factor predisponente y no solo como patología per se, sino también por derivado de la terapia, y inmunosupresión primaria, como por ejemplo la linfopenia idiopática de CD4. ¿Cuál es la mayoría de los pacientes afectados? La infección por VIH. La infección por VIH es la que más ha causado incremento de los casos y eso se ha visto principalmente en África, pero ya vamos a mirar que Colombia no está exento de este escenario. Antes de la terapia antirretroviral, 20% de los pacientes con VIH presentaban criptococosis. Y de esos, de todo el 100% de casos de criptococosis en el mundo, 80% están relacionados con la infección por el VIH. La terapia sí disminuyó muchísimo la incidencia de esta infección, pero pues sigue siendo considerado de alta frecuencia. Como podemos ver en esta gráfica, lo que vemos es que el mayor aporte de carga de enfermedad lo da África, pero pues Sudamérica no está exento de casos, y cuando vemos Colombia, pues tampoco estamos exceptos de la situación, y afecta principalmente edades que son de alto valor para la situación social y económica del país. Entonces tenemos que el principal factor es principalmente la infección por VIH. Cuando vemos esos factores de riesgo relacionados con la criptococosis, tenemos principalmente la infección por VIH y la fase final es el SIDA, pero tenemos obviamente patología mencionada previamente. Y en frecuencia, el VIH es el que más le aporta carga de enfermedad a Colombia. Este es el comportamiento en diferentes grupos del tiempo, pero vemos que hasta el 2016 sigue siendo la más frecuente. ¿Qué manifestaciones clínicas produce la infección por criptococo? Puede afectar cualquier órgano, pero principalmente afecta sistema nervioso central, criptococosis meningia, pero puede afectar pulmón, puede afectar piel y la piel, las manifestaciones se presentan en altas cargas micóticas y en una inmunosupresión muy profunda. De por sí, cuando hay un compromiso de la piel, sabemos que el pronóstico es bastante pobre debido a que la infección es muy avanzada, muy grave y el pronóstico no es favorable. Hay que tener pendiente el tracto urinario. En próstata, la próstata es un santuario del criptococo, es decir, lo afecta y puede ser uno de los factores que no permitan que el tratamiento sea efectivo y que favorezca la recurrencia de la infección. Tenerlo presente porque es una de las causas de prostatitis granulomatosa y el tracto gastrointestinal puede ser un cuadro imitante de tuberculosis, histoplasmosis. Clínicamente es muy difícil de diferenciar, pero lo ha afectado con cierta frecuencia. En Colombia, la literatura lo que nos ha visto acá en Colombia es compromiso meningio, sistema nervioso central, diseminada, pulmonar, cutánea y otros órganos. Entonces, tener presente que como afecta a diferentes órganos, la presentación clínica es variada y hay que tenerlo presente a la hora de la aproximación diagnóstica de los pacientes. El diagnóstico de criptococosis meningia está derivado del estudio del líquido cefalorraquídeo. Entonces, este estudio que fue publicado en el 2016 retoma 193 casos de criptococo, se le hace el estudio del líquido cefalorraquídeo y se le encontró que el 80% tienen presión de apertura elevado. Y esto es supremamente importante porque la hidrocefalia derivada de la inflamación del aracnoides por esta infección es uno de los factores de alta mortalidad. Más adelante explicaré por qué es importante tener en cuenta esta presión de apertura en el tratamiento. La pleocitosis, miren, hasta 31% de los casos no tienen pleocitosis, no es un marcador patognomónico y muy poco de la población tiene en verdad un recuento de leucocito que lo haga uno inmediatamente indicar que hay una respuesta inflamatoria. Esto es también importante para un factor de la terapia coadyuvante, principalmente la terapia antirretroviral en pacientes con infección del VIH, definir el momento del inicio de la terapia antirretroviral. La tinta china tiene una sensibilidad del 95%, pero
hay que tener, una sensibilidad del 30 al 50%, pero hay que tener en cuenta que a veces presentamos infecciones por criptococo con tinta china negativa. Como podemos ver, en pacientes con VIH es altamente sensible, en paciente inmunocompetente no, y la especificidad sí es extremadamente alta. Es decir, si ven tinta china positivo es un criptococo, no hay discusión alguna. Pero que no lo vean y una clínica sugestiva obliga o a plantear diagnósticos diferenciales o a hacer búsqueda. Y en este caso, ¿qué entraría? El cultivo tiene un rendimiento importante, una sensibilidad del 70 al 90%, el tiempo de crecimiento, y esto es supremamente importante, es de entre 48 a 72 horas. O sea, más del 80% de los criptococos crecen en este tiempo. Y eso es importante porque requerimos del cultivo para definir el momento de cambio de terapia de inducción a terapia de consolidación, y más con los nuevos esquemas acortados. Eso es supremamente importante, y cuando uno lo discute, los estudios han visto, y los estudios originales han visto que el tiempo que dejan de vigilancia para definir el cambio es este. A pesar de que pueden extenderlo hasta 6 o 7 días, que es algunas recomendaciones que dan los laboratorios, pero con 48 a 72 horas es un tiempo suficiente para evaluar la viabilidad del hongo. Medios de cultivo estándar, pues crece supremamente fácil. No requerimos ningún medio específico, crece muy fácil en los agares convencionales y se tiene que hacer pues, su cultivo a 37 grados. El estudio de histopatología sirve principalmente para las infecciones extrameningias. Tiene un buen rendimiento, necesitamos tinciones especiales, principalmente PAS, Gomori, que son los más fáciles. Si tienen calcofluor, pues muchísimo mejor, pero necesitamos pues, microscopio de campo oscuro y los reactivos que no son fáciles de conseguir, no se utilizan en todos los laboratorios, pero en la mayoría de los estudios de patología sí se cuenta con PAS y con Gomori. La importancia es principalmente tejidos extra. La piel, un estudio que permite fácilmente identificar, aunque existen otras estrategias, como es el antígeno de criptococo. El antígeno de criptococo tiene un rendimiento diagnóstico excelente, pero hay que tenerlo en cuenta si es en un paciente inmunocomprometido VIH o un paciente inmunocompetente. Y si estamos diagnosticando una criptococosis meningia y la muestra es del líquido cefalorraquídeo o es de suero y no estamos diagnosticando una infección de líquido cefalorraquídeo. ¿Por qué? El rendimiento cambia. Si lo vamos a hablar desde el punto de vista del líquido cefalorraquídeo, la sensibilidad, como pueden ver, es altísima. Y la especificidad también, es decir, un resultado positivo indica la presencia del microorganismo, es confirmatorio, y un resultado negativo también tiene un buen rendimiento de que descarta posiblemente la infección. Pero en pacientes inmunocompetentes, el rendimiento puede ser disminuido principalmente en infecciones extrameningias, porque, por ejemplo, la sensibilidad del antígeno en suero es del 50% para compromiso pulmonar. Entonces, un resultado negativo del antígeno de criptococo en paciente inmunocompetente o inmunosuprimido no descarta la infección. Y eso es supremamente importante porque uno en la práctica clínica se da cuenta de que por muestras en suero descartan infecciones en pacientes inmunocompetentes y no es útil. Pero en un paciente inmunocomprometido, principalmente VIH, pues el rendimiento sí es diferente. Entonces, ya una vez que nosotros nos encontramos con un paciente que tiene una criptococosis, en este caso vamos a hablarlo diseminada o meningia, porque tienen la extrapolación del tratamiento, vamos a tener que definir la terapia. Vamos a iniciar para hablar del tratamiento y ahora sí, en relación a la presentación, es que nosotros vamos a utilizar en el tratamiento 3 tipos de antimicóticos. Vamos a utilizar los polienos, que son las anfotericina. Anfotericina, en Colombia tenemos anfotericina B de desoxicolato, anfotericina B liposomal y anfotericina B de complejo lipídico. Recuerden, los polienos lo que hacen es alterar la permeabilidad de la membrana del hongo, creando canales y por ende destrucción del hongo. Los azoles tenemos principalmente el fluconazol, boriconazol, itraconazol y posaconazol. Características. El itraconazol ya sabemos que no tiene un buen comportamiento contra criptococo, no se sugiere usarlo. Fluconazol es el tratamiento ideal, pero ya se han visto porcentajes de resistencia, no muy altos, muy bajitos, menos del 5%, pero se han visto. Y tenemos el boriconazol y el posaconazol que tienen la misma efectividad que el fluconazol, pero tiene una característica, puede tener una cobertura mayor frente a otros hongos. Yo lo utilizo principalmente para terapias de consolidación cuando tengo pacientes con coinfección con histoplasma, por ejemplo, porque sabemos que el histoplasma y el fluconazol no se comporta bien. Entonces, en la terapia de consolidación utilizo boriconazol o posaconazol, pero la efectividad y la potencia en las terapias de consolidación de los azoles
es muy similar. Importante, recuerden, altera la citocromo P450, alterando las enzimas que lo que van a causar es la síntesis del ergosterol, hace que se acumulen sustancias tóxicas para la membrana del hongo y se destruye la membrana, pues matando al hongo. Es la forma en que funciona. Y por último, tenemos inhibidores de la traducción. Esta 5-flucitosina se une al RNA mensajero, bloquea la síntesis de proteínas y por ende bloquea completamente las actividades de la proteína del hongo y por ende lo mata. Esta 5-flucitosina, y quiero decirlo de entrada, fue el que cambió el curso del tratamiento de la criptococosis. Y ahorita les voy a mostrar la evidencia de eso. Primero, en los polienos, quiero comentarles, lo vamos a dividir en dos grupos y así es como está mencionado en la literatura: anfotericina B desoxicolato y las anfotericinas liposomales. En las anfotericinas liposomales tenemos tres características: anfotericina B liposomal, anfotericina B de complejo lipídico y anfotericina B de dispersión coloidal. Las tres tienen características diferentes, manejan dosis diferentes y eso es debido a que sus características farmacocinéticas y farmacodinámicas pues hacen que la concentración necesaria para los tejidos impliquen dosis diferentes y el comportamiento farmacocinético y farmacodinámico hagan que la función tóxica, como altera el ergosterol, puede también alterar las membranas de colesterol y afecta pues a las células de nuestro cuerpo, hacen que la probabilidad que tengan contacto con estas células sea menor y por ende disminuye sus efectos tóxicos que más adelante vamos a mencionar. Características importantes: nunca las dosis son extrapolables. Entonces, he tenido la experiencia de que formulan anfotericina de liposomal o de complejo lipídico con la dosis de anfotericina de desoxicolato, o peor aún, porque esto implicaría unas dosis le ponen la dosis de anfotericina de desoxicolato a dosis de anfotericina liposomal, que es más peligroso, 5 veces más la dosis, y me ha pasado. O sea, lo he visto en la práctica. Entonces, uno, las dosis no son extrapolables. Segundo, las dosis entre las presentaciones lipídicas tampoco son extrapolables. Si bien la mayoría se utilizan 5, 5 y 4 para cada una respectivamente, hay que tener en cuenta que algunos estudios para cada una a veces pueden tener variaciones, 3 a 5, 4 a 5. Principalmente, yo sugiero nunca lo extrapolen. Cuando vean los estudios originales van a ver que es la dosis del estudio y eso es importante tenerlo presente. El segundo punto que quiero resaltar es: ninguna anfotericina B es superior a otra. Y eso es supremamente importante, porque muchas veces mis colegas en las rondas que hago de infectología me sustentan cuando quieren tratar a un paciente con criptococosis: quiero ponerle anfotericina B liposomal porque es superior a la desoxicolato, porque es la mejor. O quiero ponerle complejo lipídico porque es mejor a la liposomal y a la de desoxicolato. La respuesta es no. Todas las anfotericinas son igualmente de igual potencia e igual de efectivas. Reducen igual la mortalidad, tienen la misma efectividad contra el criptococo. Entonces, ninguna anfotericina B es superior. Este es el estudio del 2003 que me pareció súper chévere, el metaanálisis, pero más adelante aparecen otros estudios que recogen más información y demuestran lo mismo. La potencia es la misma, la efectividad es igual. Entonces, ¿en qué van sus características? En la toxicidad. Y eso es supremamente importante tenerlo presente. Cuando nosotros leemos, y por ejemplo, este estudio que es del 2020 de Critical Care, comienzan a mencionarnos que el tratamiento es este. Y ese es el tratamiento estándar que todos hemos conocido. Es dos opciones: o le ponemos anfotericina B, cualquiera de sus características de desoxicolato o liposomal, o de características lipídicas, mejor para pues, ser más neutral en la presentación, y va acompañado o de fluconazol o de flucitosina con un tiempo de tratamiento aproximadamente de 4 semanas, de 2 a 4 semanas, con posterior cambio a una terapia de consolidación. Lo dividen principalmente en inmunocompetentes, inmunocomprometido no VIH e inmunocomprometido VIH. Y aquí es donde comienzan a ver las variaciones. La mayor evidencia actual y los cambios en las estrategias terapéuticas están derivados en el paciente VIH y es donde la mayor evidencia hay. Y los cambios en las recomendaciones son para pacientes VIH. Todo lo que yo les voy a comentar sobre los ajustes del tratamiento está derivado a la población VIH. En otros tipos de inmunosupresión y en inmunocompetente no podemos extrapolar las recomendaciones que voy a dar y tenemos que guiarnos aún
con estas estrategias. Entonces, recuerden, primer pilar del tratamiento, terapia combinada. Anfotericina B, pilar, flucitocina o con una sol, ya vamos a hablar cada una de sus características, sus ventajas y sus desventajas. Tenemos que tener una terapia de inicio, después una terapia de consolidación, esa siempre se va a hacer con fluconazol, y por último vamos a hacer una terapia de mantenimiento, la cual va a ser derivado de su inmunosupresión, tiempo, características y seguimiento. ¿Listo? El tratamiento de inducción vamos a hacer en pacientes inmunocompetentes y inmunosuprimidos no VIH de 2 a 4 semanas. Y acá quiero decir, porque las recomendaciones que uno mira en inmunocompetentes son siempre 4, 4, 6. Esas son recomendaciones de expertos. No hay un estudio aleatorizado que nos indique que 4 es superior a 2. Entonces, lo que yo menciono es de 2 a 4, dependiendo de las características del líquido y de la evolución del paciente. ¿Listo? En inmunocompetente no VIH, 2 semanas, y en el paciente VIH vamos a hablar de acortar la terapia. ¿Listo? Después consolidación, 8 semanas, y por último el mantenimiento, que puede ser hasta de 1 año o más, dependiendo de las características, de la evolución y del factor de inmunosupresión. El paso de terapia de inducción a terapia de consolidación está derivado del cultivo del líquido cefalorraquídeo. Entonces, ¿qué hacemos? Le iniciamos la terapia de inducción, la que se escoja, la que tengan, la que consideren a libertad de cada uno de ustedes como médicos tratantes, y una vez complete la primera parte de la fase de inducción, hacemos una punción lumbar. ¿Y qué vamos a evaluar? La viabilidad del hongo. Acá yo quiero darles unos ítems, tengan cuidado con la tinta china. La tinta china marca la presencia del hongo, pero no está hablando de que sea viable. Entonces, usted le pueden hacer a un paciente, después de la inducción, la punción lumbar, le hacen la tinta china y sale positivo, le hacen el antígeno de criptococo y sale positivo, porque estos dos marcadores son diagnósticos más no de seguimiento. Para evaluar el cambio de inducción a consolidación, tenemos que tener cultivo negativo. ¿Al cuánto tiempo? Como les mencioné antes, 72 horas. Si a las 72 horas es negativo, le pueden hacer el cambio, o lo que pueden hacer es el cambio, esperan las 72 horas y si es negativo, continúan la consolidación y si es positivo, vuelven a iniciar una terapia de inducción y ahí tienen que hacer 2 preguntas, potencia de la terapia de inducción, ajustes de la terapia de inducción y si es necesario reconsiderar terapia consolidada o ajustes del tratamiento dependiendo de la potencia que vamos a hablar más adelante. ¿Listo? Esas son las características a tener en el momento del tratamiento. Pero entonces en el tratamiento del VIH, ¿qué ha cambiado? Entonces, primero, la estrategia del paciente VIH, hay nueva evidencia que apunta a cortar la terapia de inducción, la importancia de la flucitocina y el cambio de la flucitocina que ha hecho en estos tratamientos y la aparición de estrategias terapéuticas sin anfotericina B, que eso es lo más chévere que apareció. Entonces, dentro del cuento, el primer estudio que apareció fue en el 2013. En el 2013 lo que hicieron fue comparar tres estrategias terapéuticas. Anfotericina B solita, anfotericina B con flucitocina y anfotericina B con fluconazol. Evaluaron desenlaces y ¿qué encontraron? Lo primero es que la flucitocina evidenció que era más eficaz, más efectiva, disminuye mortalidad y más rápido se lograba la esterilidad del líquido cefalorraquídeo, es decir, disminuía la probabilidad de que usted requiriera un nuevo ciclo de inducción después del primer ciclo. Eso es importante y disminuyó mortalidad. Cuando evaluaron, si ven, esta es una curva de supervivencia, entonces la anfotericina B más flucitocina mantuvo un mayor índice de sobrevida. ¿Listo? Y derivado de este estudio, pues se vio que el fluconazol, si bien tampoco era malo, no era el mejor, se dejaba con una recomendación cuando no era posible tener acceso a la flucitocina porque sigue siendo un antimicótico costoso y no es de fácil acceso en muchas áreas del mundo. Entonces la recomendación quedó, después de este estudio, anfotericina B con flucitocina como primera línea, anfotericina B con fluconazol como segunda opción y anfotericina B sola. Pero la recomendación de los autores también es debatible. Entonces cuando nosotros comparamos las diferencias, comenzamos a evaluar que el papel del fluconazol no era tan fuerte como lo decían, pero igual sí seguía siendo un poco superior a la anfotericina B sola. Y cuando vemos, principalmente, tenía un efecto en la negativización del líquido cefalorraquídeo con la mayor potencia con flucitocina, ¿cierto? Y no tenía un papel tan fuerte dentro de la mortalidad
pero por ende aún servía y se mantenía la recomendación. Entonces, este estudio del 2013 fue lo que nos indicó los ajustes del tratamiento a la importancia de la flucitocina. Cuando vemos el papel de la flucitocina y comparado con el fluconazol, todos los estudios nos permiten ver dos cosas. Primero, que cuando vamos a evaluar la muerte a 14 días, posiblemente utilizar dosis de fluconazol altas podría lograr un efecto un poquito de menos mortalidad en comparación a dosis más bajas. Y por ende termina siendo que estadísticamente no fuera significativo evaluando el subgrupo, principalmente de fluconazol 1200. Y eso es muy importante porque más adelante van a ver de dónde salieron estas dosis de 1200. Cuando nosotros veíamos con 800 ya comenzaba a verse un papel que podía solventar la ausencia de la flucitocina, pero cuando nos enfrentamos a 400, no, nada que hacer, no podíamos utilizar dosis bajas. Y en los dos comparados con 2 semanas, este fue en el estudio en el cual comenzaron a decir 2 semanas posiblemente sea el tiempo de inducción adecuado y suficiente. Cuando hicieron el análisis estadístico de toda la evidencia, pues siempre dio y arrojó a que la flucitocina daba un papel de disminución de mortalidad a 14 días. Y mortalidad a 70 días, ya el efecto no era tan llamativo, a dosis altas de fluconazol posiblemente estadísticamente ya lo igualaba, con 800 se mantenía, con 400 nada que ver, y 2 semanas seguía siendo el tiempo de elección. Entonces, de ahí viene las 2 semanas de inducción y de ahí viene la importancia posterior del uso de fluconazol a dosis de 1200 miligramos. ¿Listo? Entonces, es así como en el 2018 aparece este otro estudio que dijo, bueno, vamos a tomar esos esquemas mencionados anteriormente y vamos a hacerles unos ajustes. Vamos a evaluar 2 cosas. Primero, en verdad, el papel de la flucitocina. Si es verdad tan bueno. Y segundo, ¿puedo yo acortar el tratamiento a 1 semana si yo le adiciono flucitocina? Entonces aparecieron, este estudio es muy bonito porque compara 5 esquemas. El primer esquema, que es lo más interesante del estudio, es un esquema solo con terapia oral, flucitocina y fluconazol a dosis altas de 1200. Entonces ellos dijeron, bueno, si utilizamos dosis altas, a solo tratamiento con potencia con flucitocina puede que sea efectivo, con ciclo de inducción de 2 semanas. Un tratamiento de 1 semana de anfotericina B, en este caso utilizaron desoxicolato, ¿cierto? Más una de las ramas era con fluconazol 1200 día y la otra rama con flucitocina. Y compararon con otros 2 esquemas que en vez de ser 1 semana de inducción, 2 semanas de anfotericina B desoxicolato más fluconazol o versus flucitocina. Y la anfotericina B desoxicolato a dosis altas, 1 miligramo por kilo día. ¿Qué mostró interesante esto? Entonces, en esta gráfica lo más importante es la flucitocina disminuyó mortalidad. El adicionar a la anfotericina la flucitocina o al adicionar flucitocina al esquema, porque también entra el esquema oral, disminuyó mortalidad. Y la mortalidad no se vio mucho a las 2 semanas ni a las 4, sino a las 10 semanas, a largo plazo. ¿Listo? Eso es importante tenerlo presente porque la diferencia de mortalidad fue aproximadamente casi de un 14 a 20%, si no estoy mal, ya lo revisamos. Y lo importante es que la flucitocina logró esterilizar más rápido el líquido cefalorraquídeo y lo más chévere que ya se lo voy a mostrar en esquemas de 1 semana. Entonces, cuando compararon los 5 esquemas, entonces, ¿qué hicieron? Compararon contra el estándar en ese momento. El estándar era 2 semanas de anfotericina B más flucitocina, era el que se consideraba la más potente, la mejor y la que más disminuía mortalidad por el estudio anterior que les mostré. Entonces, ellos compararon, bueno, ¿qué pasa si yo comparo este esquema con esquema oral? Si se dan cuenta, no hubo diferencias estadísticamente significativas, es decir, la terapia oral es no inferior. Primera cosa interesante. Segunda cosa interesante, esquemas de 1 semana, cuando fue con flucitocina, fue superior. Disminuyó mortalidad a las 2 semanas y a las 10 semanas. Y cuando compararon con 2 semanas de anfotericina de fluconazol y anfotericina 1 semana y 2 semanas, fue superior la presencia de las 2 semanas de flucitocina. Y entonces aparece esta curva de mortalidad y aparecen 2 cosas interesantes. Lo primero es que 1 semana de anfotericina B más flucitocina seguido de fluconazol fue la terapia más potente. Pero miren que la que le sigue es la terapia oral. Y eso es supremamente interesante, porque ya comenzamos a ver que posiblemente el papel de la anfotericina B
potenciado con la flucitocina podría ser igual de efectivo que la terapia de flucitocina con fluconazol. Y es así que con los investigadores trataron de evaluar, trataron de evaluar el papel de este oral en el estudio que les voy a mostrar más adelante. Entonces, como he mencionado ese papel de la flucitocina, entonces, ¿cuál es el beneficio real de la flucitocina? Este es un metaanálisis que sacó Cochrane, en el cual evaluó muchas cosas. Entonces, primero, la flucitocina permite acortar el esquema, como les mencioné, y disminuye mortalidad. Si lo comparamos con otros tipos de esquemas, siempre una semana de anfotericina B con flucitocina seguido de fluconazol a dosis altas fue superior. Si se compara una semana contra 2 semanas, igual es superior. Entonces, la pregunta ¿es el esquema? No. Una semana de tratamiento tiene menos toxicidad. Expones menos al paciente a anfotericina B, expones menos al paciente a que tenga todas las toxicidades renales, todas las toxicidades de lesión tubular, y la toxicidad tiene peso en la mortalidad. Entonces, este cambio de mortalidad no es por la potencia del tratamiento, es porque le estamos disminuyendo efectos secundarios. Y entonces es supremamente interesante cómo acortar el esquema, disminuyendo eventos adversos, mejora el pronóstico. ¿Listo? Cuando vemos también, pues una semana contra fluconazol, siempre termina siendo flucitocina superior a terapias de anfotericina B acompañadas de fluconazol. Y la terapia oral, que es esta tablita de acá, esta gráfica, no fue inferior. Y esto es el otro punto interesante, es que ya la terapia oral termina siendo una opción. Que sea costo efectiva, bueno, ya lo vamos a mirar en un estudio muy interesante también si es costo efectiva, pero es una alternativa útil cuando no podemos utilizar anfotericina B. Y me ha pasado. Cuando se compararon 2 semanas de fluconazol contra 2 semanas de solo anfotericina B desoxicolato, es decir, volvió a compararlo del estudio del 2013, ¿cierto? Pues miren, anfotericina B sola no es inferior a anfotericina B más fluconazol. Y ahí es donde uno de nuestros profesores siempre nos decía, o yo le pongo anfotericina B sola o le pongo anfotericina B con flucitocina. Y era ley. Y claro, yo le debatía con el estudio del New England y me decía, no, Sergio, cuando usted lo mira estadísticamente con el estudio Cochrane, mire, ya no hay un peso estadístico. Entonces, tenemos la importancia que ya el fluconazol también comienza, bueno, hay que reevaluarlo, aunque las recomendaciones de la OMS mantienen ciertas características. La esterilidad del líquido cefalorraquídeo es importantísimo. ¿Por qué? Si al adicionar flucitocina yo de forma más rápida logro esterilizar el líquido cefalorraquídeo, tengo menos probabilidad de tener que hacer nuevos ciclos de inducción y por ende menos toxicidad de la terapia y paralelamente menos mortalidad. Entonces eso es supremamente importante, el lograr el líquido cefalorraquídeo estéril más rápido. ¿Listo? Entonces la flucitocina, al adicionar a cualquiera de los esquemas, ya sea con fluconazol o con anfotericina, la flucitocina logró esterilidad del líquido cefalorraquídeo más rápido. Y eso es documentado, hay estudios in vitro en el cual han mostrado cómo la flucitocina tiene una sinergia altísima con la anfotericina B o con el fluconazol como terapia fungicida. Y es interesantísimo los estudios in vitro cómo logran rápidamente disminuir más de 3 logaritmos con solo la adición de dosis bajas de flucitocina. Entonces, cuando vemos, importante, las 2 semanas de terapia oral versus la terapia en ese momento de una semana, no fue inferior en lograr la esterilidad del líquido cefalorraquídeo. Y como les mencioné, entonces, ¿en qué parte la gran diferencia de todos estos esquemas? En la toxicidad de la terapia. La toxicidad de la terapia yo la quiero resaltar en 3 puntos. Primero, el efecto mielotóxico de la flucitocina. Parece ser que utilizarla también en esquema corto no tiene un efecto grande sobre la mielotoxicidad. Recuerden, todos los pacientes con flucitocina hay que hacerle seguimiento de conteo hematológico por el riesgo mielotóxico que tienen. Pero el que más estamos acostumbrados a discutir, a debatir, es la nefrotoxicidad. La nefrotoxicidad actual de una anfotericina desoxicolato es de un 25%. 1 de cada 4 de nuestros pacientes hacen toxicidad renal. ¿Listo? Y cuando nosotros lo acortamos a una semana, la disminución es casi de un 40% en toxicidad. Y estas toxicidades fueron grado 3 y grado 4, que son las que están relacionadas con esa mortalidad adicional de los pacientes. Recuerden no solo el efecto glomerular, sino también tubular que tienen las anfotericinas y pues afectan lo que es todo el trastornos hidroelectrolíticos, principalmente la hipocalemia y la hipomagnesemia. También tiene un papel importante en que al disminuir
la exposición, hay una reducción casi del 40% en la toxicidad. Y entonces es aquí como llegamos a este estudio del 2022, en el cual es el que modificó por completo las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Este es un estudio fase 3 de no inferioridad multicéntrico que yo creo que igualarlo va a ser extremadamente difícil por el número de participantes. Esto fue hecho en África, como les mencioné inicialmente, es el que mayor carga de enfermedad en el mundo da, entonces es donde se hacen los estudios. ¿Y qué hizo? Los investigadores dijeron, venga, si la terapia oral fue tan potente la vez anterior, ¿cierto? Y yo le adiciono una dosis de anfotericina, ¿lograré superioridad? Entonces, ¿qué compararon? Compararon el esquema que estaba estándar hasta ese momento como el de mayor evidencia, que es anfotericina desoxicolato más flucitosina 7 días seguido de fluconazol, versus anfotericina B liposomal, dosis única de 10 miligramos por kilo, seguido de flucitosina más fluconazol en el esquema oral, que se dio en el estudio del 2018. Entonces, acá sí tengo que partir, es que este estudio no nos permite inferir que cualquier presentación de anfotericina B lipídica es extrapolable. No, acá tiene que ser anfotericina B liposomal. No podemos utilizar en esta estrategia ni de dispersión coloidal ni de complejo lipídico, pero hay que tenerlo presente porque ese fue el estudio que mostró una diferencia de 5% de mortalidad. Y eso es supremamente importante, es una mortalidad del 5%, pero pues ya nos tocaría evaluar esa disminución de mortalidad de 5% versus lo que ya habíamos logrado disminuir, que era un 24%, es decir, es una disminución real de solo el 1.8 al 2% real. Ya pues comenzamos a evaluar, bueno, no puede ser, no es tan alto como uno esperaría, pero implica que termina siendo una estrategia ideal, posiblemente en pacientes con altísimo riesgo de lesión renal con dosis prolongadas de anfotericina B. Entonces podría ser una opción a considerar. Cuando vemos, solo se vio una evidencia estadística cuando se hizo el análisis por protocolo. Entonces es basado en un control estricto, cumplir bien los tiempos para que sea extrapolable. De lo contrario, por muchas otras variables, termina siendo que no era tan estadísticamente significativo cuando se comparaban los dos esquemas. Cuando vemos pues en el análisis no ajustado, pues no había una evidencia estadísticamente significativa, pero cuando se hizo el análisis por protocolo ajustado, pues había una reducción del 5% de mortalidad. ¿Listo? Entonces eso es para que lo tengan presente. Podemos utilizarlo con una dosis única de 10 miligramos y seguido de esquema oral por 14 días. Y entonces es así como en ese mismo 2022, con este artículo del New England, la Organización Mundial de la Salud hace una actualización de sus recomendaciones. Y entonces acá vienen las recomendaciones. Entonces para ellos, con ese estudio tan grande, porque fueron casi más de 4.000 enfermos en este último estudio, pues dejaron la inducción de terapia ideal para ellos, el esquema de dosis única de anfotericina B liposomal, seguido de 14 días de flucitosina con fluconazol a dosis altas. Si usted no tiene anfotericina B liposomal, por X, Y o Z razón, el segundo esquema en evidencia sería el esquema cortado de una semana. Anfotericina B desoxicolato, 1 miligramo por kilo, no podemos, bueno, y a esta diferencia sí podemos extrapolar de que si hay toxicidad y usted quiere mantener la terapia cortada, usted puede cambiarlo a liposomal o a complejo lipídico o de dispersión coloidal. ¿Listo? Le damos una semana de inducción seguido de fluconazol. Acá como un paréntesis, en el estudio original, en el anexo, mencionó que ellos completaban los 7 días, hacían la punción lumbar, ese mismo día hacían el cambio a fluconazol, esperaban el cultivo y si el cultivo era positivo, volvían a hacer un ciclo de inducción, si era negativo, continuaban el fluconazol. Entonces eso es importante porque muchas veces me preguntan que con un esquema tan acortado, ¿cuándo le hacen la punción lumbar? La respuesta es en el día 7. ¿Listo? Entonces para que lo tengan presente. Si no tenemos si no hay anfotericina B o hay contraindicación para la anfotericina B, utilice una terapia oral. Flucitosina con fluconazol. Si no tiene fluconazol o flucitosina o únicamente cuenta con estos, pues utilice un esquema de 14 días de solo anfotericina B o anfotericina B más fluconazol. Entonces esta termina siendo la estrategia de anfotericina B liposomal o anfotericina de desoxicolato o de complejo lipídico sola o acompañada de fluconazol como la última estrategia viable. Es como si no tiene más. Pero entonces aquí entra la importancia de contar con flucitosina. ¿Listo? La consolidación sí terminó siendo con fluconazol. Fluconazol
800 miligramos día por 8 semanas y el mantenimiento 200 miligramos día por 1 año o mientras el factor de predisposición se mantenga. La pregunta es, ¿y la terapia oral sirve para escenarios no VIH u otro tipo de inmunosupresión? Pues, a ver, sí, la respuesta es sí. Sería útil, considérenlo como última alternativa si en verdad está completamente contraindicado el utilizar anfotericina B. Solo si está completamente contraindicado, porque definitivamente la respuesta no fue igual, fue muchísimo menor. Entonces hubo mayor porcentaje de respuesta incompleta y mayor progresión de enfermedad. Entonces solo la deben considerar si es completamente necesario, no hay otras opciones, hay una contraindicación. El último caso que yo tuve fue una paciente con terapia biológica, criptococosis diseminada, criptococosis meningia, hipersensibilidad tipo 1 a anfotericina B con fracaso de sensibilización. Entonces me tocó jugármela con esquema de flucitocina y fluconazol más la bendición y pues afortunadamente tuve un desenlace favorable, pero pues este fue el artículo que me lo sustentó. Fue difícil debatirlo frente a los auditores, pero bueno, se logró y tenerlo en cuenta que si bien la respuesta es parcial, es menor, podría ser su última alternativa para ayudar al paciente. Este es otro punto importante. Les mencioné de la nefrotoxicidad, ¿cierto? Entonces, la nefrotoxicidad de anfotericina B-desoxicolato es de un 25%. La nefrotoxicidad de anfotericina B complejo lipídico y de anfotericina liposomal es de un 12.5%. Es decir, el utilizar las presentaciones lipídicas tiene una reducción del 50% en la toxicidad renal. Pero como en muchos países es difícil tener las concentraciones, las presentaciones lipídicas, pues apareció la recomendación de qué pasa si yo en vez de utilizarla en infusión de 4 horas, la utilizo en infusión de 24 horas y así disminuyo la osmolaridad y la capacidad de la anfotericina B de exponerse a las células renales y por ende causar toxicidad. Entonces esto fue un metaanálisis, aclaro, no es una evidencia muy fuerte, pero con esta evidencia yo recomiendo siempre que utilizo anfotericina B desoxicolato, infusión continua de 24 horas. Entonces tenemos dos análisis, estudios aleatorizados y estudios no aleatorizados. Cuando miramos los estudios no aleatorizados, la evidencia no es estadísticamente significativa. Y solo hay un estudio aleatorizado muy juicioso, este sí fue muy bien hecho, en el cual documentó que el utilizar la infusión continua en 24 horas reduce un 50% la toxicidad renal. Entonces, pues basado en eso y en las discusiones durante mi formación en infectología, pues aprendimos la importancia de utilizar anfotericina B desoxicolato en infusión de 24 horas. Ahorita están tratando de salir más estudios con infusiones no de 4 horas, sino de 6 horas, 12 horas, de pronto para disminuir ese tiempo de infusión que a veces puede ser problemático logísticamente, pero hasta el momento este es el estudio que yo encontré que me indicó porque cada vez que yo pongo anfotericina B desoxicolato lo pongo en infusión de 24 horas. ¿Listo? Pero recuerden el valor. Es interesante, una reducción del 50%, que sería pues similar a la utilización de las presentaciones lipídicas, aunque aclaro, la evidencia no es de inferencia, o sea, yo no puedo decir, es que entonces es igual de efectivo, no, sencillamente tenemos dos datos estadísticos que pues hay que tener en cuenta al momento de formular la terapia. Cuando vemos la mortalidad, el ponerlo en infusión de 2 o de 4 horas versus infusión continua no afecta la mortalidad, solo afecta la probabilidad de causar lesión renal. No hay más evidencia en ese sentido. Entonces, Cochrane volvió a hacer lo mismo. Dijo, bueno, vamos a comparar las anfotericinas lipídicas, porque esto sí es importante, en el anexo del estudio, y quiero ser muy claro, cuando ellos hablan de anfotericina B liposomal es presentaciones lipídicas, son las 3 que mencioné al inicio de la charla, versus anfotericina B desoxicolato. El uso de las presentaciones lipídicas, una reducción del 49%, perdón, en la toxicidad, la mitad. Es decir, pasa de 50% a 12.5%. Este es el estudio que avala los datos que les he mencionado durante la presentación. Cuando miramos, pues en mortalidad no hay diferencias. Entonces vuelvo y recargo el estudio del 2013, en el cual ninguna anfotericina es superior a otra. Ninguna anfotericina es superior a otra. Y eso es supremamente importante. Y entramos entonces en lo que les gustan a los auditores. Entonces, la costo-efectividad. Entonces, la terapia es costo-efectiva. Este estudio se hizo en África, en países de muy bajos recursos, y evaluaron cuántos eran los costos de utilizar
todas las estrategias que les he mencionado, tanto esquemas de una semana, esquemas de 2 semanas, esquema oral. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo más interesante del estudio? Uno, no tengo evidencia de la costo-efectividad del esquema de primera línea, recomendación OMS, estudio 2022 del New England Journal. No hay evidencia, no sé cuánto cuesta. Pero no creo que económicamente hablando no va a superar a una semana. Porque la anfotericina desoxicolato es barata. Y son solo 7 días de flucitocina, que sería el costo mayor. Y fluconazol no es cara. Si lo comparamos con 2 semanas, ya la cosa cambia. Y si comparamos 2 semanas de flucitocina, la cosa cambia. Y si utilizo con presentaciones lipídicas, la cosa cambia. Pero entonces en este estudio, evaluando los cuales, se evidenció que para el costo de Quale de $1.873 terminaba siendo efectivo la terapia de una semana. O sea, es más económico utilizar esta estrategia frente a las otras en tanto complicaciones, hospitalización y uso de recursos sanitarios. Entonces, para un sistema termina siendo efectivo esta estrategia. Ahora, que falta el análisis costo-efectivo de la terapia con liposomal, pues sí, tenemos que mirarlo. Pero si nomás la terapia oral, solo la terapia oral, no es superior a la de una semana, ahora súmele a esto una dosis de anfotericina lipídica. Entonces, posiblemente en costo-efectividad hablando, no en efectividad de otra cosa, sino costo-efectividad, pues una semana termina siendo superior. Y si lo extrapolamos a Colombia, entre los cuales inclusive son un poco más altos, entonces para Colombia también termina siendo costo efectivo. Tocaría hacer los estudios de costo efectividad a Colombia porque los costos de los medicamentos en África no son iguales acá, pero pues podemos inferir que para nuestras características económicas probablemente es una estrategia de valor. ¿Cómo vamos a tratar las infecciones que afectan a otros órganos? Entonces, acá tenemos que tener varias cosas. Les dije que el segundo órgano en afectarse con mayor frecuencia es pulmón. Si tienen un compromiso severo, manéjenlo como una criptococosis meningea. Si tienen un compromiso diseminado, y independiente que tenga o no compromiso meningio, trátelo como una criptococosis meningea. Si tiene un compromiso pulmonar que no es severo, trátelo solo con fluconazol por 1 año y no olviden las infecciones asintomáticas. Entonces, recuerden, en pacientes con VIH, con CD4 menor de 100 células, hasta el 13 al 30% pueden tener una infección asintomática. Y es por eso que aparece la recomendación de que en pacientes con VIH con menos de 100 CD4 hágale un antígeno de criptococo en suero. El antígeno de criptococo no es para definir una profilaxis, no, un antígeno de criptococo positivo en suero indica que el paciente está infectado. Lo que tenemos que definir es qué infección tiene. ¿Tiene compromiso meningio o no tiene compromiso meningio? Entonces, todo paciente con conteo de CD4 menor de 100 con antígeno de criptococo positivo tiene que ser llevado a una punción lumbar y hacerle el estudio de líquido cefalorraquídeo. Eso es porque es importante, porque quiero hacer la aclaración, he tenido discusiones con colegas en neurología que me dicen, pero doctor, está asintomático, ¿para qué le hago la punción lumbar? No entiendo. ¿Para qué usted me pide que le ayude con una punción lumbar si el paciente está asintomático? Pues porque hasta el 30% lo pueden presentar. Entonces, no olviden ese dato, ¿listo? Si el paciente está asintomático y tiene compromiso meningio, tratamiento de criptococosis meningea. Si no tiene compromiso meningio, le dejan el tratamiento con fluconazol 400 días por 1 año, ¿listo? Si hay criptocoquemia, trátelo como una infección del sistema nervioso central, es decir, un hemocultivo positivo para criptococo no se pregunta si tiene compromiso meningio o no, se trata como si fuera un compromiso meningio. Que se estudie y se le evalúe el compromiso, claro, hay que definir si tiene compromiso meningio porque eso está implícito en el pronóstico del paciente, pero no necesariamente descarta de que me implique usar la terapia de inducción de infección sistémica, ¿listo? Y si no hay criptocoquemia, hay un sitio de infección único, pulmón, y no está inmunosuprimido, pues podemos utilizar fluconazol por 6 meses a 1 año. Entonces, esas es como las estrategias de tratamiento en infección por criptococo. Ahora, terapia adyuvante. ¿Qué cosas tener en cuenta? 1, por favor, no utilicen esteroides en pacientes con criptococosis meningea y VIH. ¿Aumenta la mortalidad? No, pero sí aumenta los desenlaces funcionales, aumenta las complicaciones, aumenta el desenlace negativo en el compromiso neurológico funcional. Y este es el estudio que lo mostró, en el cual pues usted solo debería utilizar los esteroides si tiene otra indicación diferente a criptococosis que lo requiera de manera indiscutible. ¿Puede pasar? Sí.
Por ejemplo, ¿y qué hacemos con un paciente con coinfección, tuberculosis, criptococo en el sistema nervioso central? ¿A quién le damos prioridad? ¿A la tuberculosis o al criptococo? Yo creo que es una discusión bastante interesante porque recuerden que en la tuberculosis la vasculitis termina matando a los pacientes y necesitan esteroides a dosis altas. Entonces comienza una discusión en mirar, pero pues para dejarlo como en plan de téngalo presente, es solo se deben utilizar los esteroides si hay otra indicación 1A para utilizarlo diferente a la criptococosis meningia. Bueno, entonces, importante, en el análisis de todos los pacientes sí aumentó mortalidad, pero quiero dar en solo un escenario. Yo les mencioné que en el diagnóstico nosotros teníamos que mirar el recuento de leucocitos. Entonces, cuando miramos, creo que yo lo dejé anotado acá. El recuento de leucocitos es importante porque nos habla de la respuesta inmunológica que tiene el paciente, qué tanto puede responder, y eso habla de los pronósticos. Comúnmente, si tiene capacidad de respuesta, mayor probabilidad de hacer respuesta inflamatoria y posiblemente menor efecto de mortalidad dentro del esteroide. Pero pues el estudio indicó universalmente no lo utilice. ¿Cuándo utilizar terapia antirretroviral? Entonces uno escucha universalmente, voy a ponérselo en la semana 5 o 6 después de iniciar el tratamiento de la criptococosis. Entonces, sí, es válido, es la recomendación que da universalmente la Organización Mundial de la Salud, es las recomendaciones que aparecen en todas las guías de tratamiento de criptococosis y es basado en este artículo. Pero cuando vemos la letra pequeña, tenemos que ver que hay dos cosas. Los pacientes que tuvieron beneficio en iniciar tardíamente la terapia antirretroviral fueron aquellos que tuvieron en líquido cefalorraquídeo menos de 5 células. Tuvieron títulos de antígeno de criptococo, si son medibles cuantificables, que pues no en todos los lugares se logra, más de 1024 en títulos, o una alta carga de criptococo medible, más de 100.000 unidades formadoras de colonia por mililitro, o alteración del estado de conciencia. Si tiene alguna de estas características, retrase el tratamiento hasta la 5ª o 6ª semana. Si no tiene ninguna de estas características, posiblemente iniciar a las 2 semanas no tenga ningún impacto dentro de la mortalidad y el riesgo de iris. Porque es el problema es el riesgo de iris, de que desarrolles un iris paradójico y pues eso obviamente está acompañado de vasculitis, complicaciones, hidrocefalia, importante. Dentro del tratamiento de la hidrocefalia, no lo dejé en diapositiva, pero yo les mencioné importante la presión de apertura. Recuerden, durante el tratamiento, todo paciente que tenga presión apertura mayor de 30 centímetros de agua tiene que ser llevado a punción lumbar derivativa. Si tras 3 punciones lumbares derivativas secuenciales de día, o sea, un día le hago, lo dejo, al otro día vuelvo y le hago punción lumbar. Tiene otra vez presión de apertura de 30, dejo que haga una derivación para que baje la presión, al otro día vuelvo y le hago. Si tras 3 punciones lumbares consecutivas no logro esto, ventriculostomía derivativa. Valoración por neurocirugía, necesito que me le ponga una ventriculostomía, porque una de las principales causas de muerte de los pacientes es la hidrocefalia. Y la hidrocefalia es derivado de la inflamación del aracnoides, bloqueo de la absorción del líquido cefalorraquídeo. Si no estoy mal en histología, me corregirán, es ¿qué es? Luschka y Magendie, ¿sí? Sí, es que sí, sí. Que perdón, si se me olvidó la histología, de pronto los profesores de neurología me van a pegar, pero pues se bloquean, hay una hidrocefalia comunicante y eso es lo que aumenta la mortalidad. Luschka y Magendie, ya me acordé. Gracias. Bueno, entonces para concluir, primero, debe haber una actualización de los protocolos. Creo que este año se está trabajando en la Asociación Colombiana de Infectología en actualizar guías de manejo de criptococo, porque tenemos que definir cuál va a ser el esquema de elección para Colombia, teniendo en cuenta nuestras características particulares. ¿Listo? Esquemas con menos días de anfotericina B implican menor mortalidad en VIH. Implementación de flucitocina, en mi opinión personal, y eso es una opinión personal, debe ser universal. Acorta el esquema de inducción, menor toxicidad, uso de terapia de inducción oral como una opción alternativa cuando hay contraindicación de la anfotericina, es costo efectivo, disminución de mortalidad y esterilización de líquido cefalorraquídeo de forma más rápida cuando agregas flucitocina. No usar esteroides en esta patología y el inicio de TAR de acuerdo a las características del paciente y del líquido cefalorraquídeo. Muchísimas gracias.
entonces esa es la historia del tratamiento actual. No sé si tengan preguntas, dudas, inquietudes, observaciones u objeciones. Cuéntame. Tenemos una pregunta. En estos pacientes que tienen hipertensión endocraniana, que hay que hacer las funciones lumbares seriadas, digamos en ellos sí sería beneficioso también acortar este esquema de inducción o dependiente seguir el esquema de inducción las 2 semanas. Bueno, muchas gracias. Entonces, en relación a cortar el esquema es de manera universal, independiente de si tiene hipertensión endocraniana o no, porque la complicación es derivada más de la infección y de la inflamación que del derivado del esquema. Entonces, a la hora de la verdad, el esquema, el acortar el esquema en el escenario, si ustedes tienen acceso, debería ser universal porque disminuye mortalidad en todos los escenarios derivados de la infección. La hidrocefalia pues, es una complicación derivada de la inflamación que tiene que más tener un tratamiento mecánico y en este caso pues derivativo. Entonces termina siendo como paralelo y tener en cuenta las dos opciones. Uno, pues el tratamiento acortado que disminuye complicaciones y por ende estar atento a las complicaciones para manejarlas dependiendo de lo que presente. Claro, profe. Uy, pero suave. Hola Sergio, muchas gracias por la charla, está muy clara y es una información muy importante para nosotros. Yo tengo 2 preguntas en cuanto a las características de los trabajos, ¿no? Hace más o menos 4 años cuando salió el que nos decía que una semana de tratamiento con anfotericina era al menos igual que 2 semanas. ¿Acaso podríamos hablar de un sesgo teniendo en cuenta que ellos pusieron la anfotericina a corto tiempo con flucitocina y la anfotericina a largo tiempo con fluconazol? Esa es la primera. Y la otra, de pronto en el más reciente que nos dice solamente una dosis de 10 por kilo, podría haber un sesgo porque ellos utilizan la terapia corta con ánfoliposomal y la larga con deoxicolato. ¿Qué piensa de esas dos? Listo. Bueno, muchas gracias, profe. Entonces, en la primera pregunta yo creo que el sesgo no fue efectivo porque fue un estudio aleatorizado, multicéntrico, doble ciego, fue muy bien hecho y cuando vemos, no sé, me voy a regresar, qué pena con ustedes aquí, un momentico. Acá, en esta diapositiva. Cuando vemos que se compararon precisamente las 2 semanas y compararon contra una semana y compararon todas las opciones con fluconazol y con flucitocina y terminó siendo que siempre fue superior tanto en análisis estadístico ajustado como no ajustado la de una semana. Entonces yo creo que personalmente ahí, profe, yo creo que el sesgo no es muy alto porque fueron esquemas muy bien hechos e inclusive contra fluconazol, si vemos contra fluconazol 2 semanas contra 2 semanas o 2 semanas del esquema normal contra 2 semanas de fluconazol, que era lo estándar que se venía en el momento, igual mostraron que siempre el esquema con anfotericina, con flucitocina de 2 semanas fue superior y cuando compararon 2 semanas contra una semana del mismo esquema, una semana fue superior. Entonces yo creo que el sesgo es muy pequeño. El análisis fue muy bien hecho y yo cuando lo analicé y me puse bien, inclusive revisé los apéndices mirando las poblaciones, no, yo creo que fue el análisis muy bien hecho y el estudio aleatorizado fue muy bien realizado, entonces yo creo que el sesgo es pequeño. Ahora, en el siguiente estudio, que sería el de anfotericina liposomal dosis única, pues yo creo que lo que es, pues es que el sesgo de una dosis de anfotericina B liposomal no sé extrapolarlo qué tanta toxicidad tiene, porque es la primera vez que se utiliza. No tengo idea. Yo lo que considero es que están dándole el papel primordial a la terapia oral, potenciándolo con una dosis de anfotericina, como para darle un respaldo adicional, es lo que yo consideré analizando el artículo, y que hubiera un sesgo entre los 7 días de anfotericina B desoxicolato versus la dosis única, me parece que sí hay sesgo, pero poderlo inferir me parece muy difícil. No podría decirte como, sí, es que haber utilizado 7 días de anfotericina desoxicolato era muy tóxico y por eso le fue mejor. No, yo creo que lo que le están dando más el papel primordial es a la terapia oral y sencillamente como un respaldo a ver si la potenciaba y lograba subir esa diferencia de 10%
que había en el estudio del 2018 y logró acá una diferencia del 5% que me pareció interesante. Entonces, yo creo que son dos líneas diferentes, que cada una tuvo muy buen análisis. Bueno, aparte que el estudio fue muy bien hecho, también fue muy bien hecho, y yo creo que pues, fueron dos esquemas evaluados que cada uno tenía sus características y por ende nos permitía inferir de que las dos opciones son buenas y tener en cuenta que si tenemos los recursos podemos utilizar el esquema de una dosis de anfotericina liposomal, que me pareció como lo otro. O sea, si usted tiene eso, pues, y lo podemos sustentar, por eso es importante lo de guías nacionales, pues lo podríamos utilizar, pero pues dependemos mucho de nuestras características y de nuestros recursos. Sería esa respuesta, no sé si queda satisfecho, profe. Bueno, no sé si alguien tenga alguna observación, inferencia, lo quiere discutir, bueno, pues también suavecito. No, mentira, hay que aclarar. Muchas gracias. Gracias, Sergio, gracias. No, felicitaciones por la presentación. Yo creo que hemos pasado como por los estudios más importantes o más relevantes para hablar de terapia de inducción. Un comentario básicamente con respecto a qué tan extrapolables son las poblaciones o qué tan extrapolables son las recomendaciones. Y ahí es cuando empieza uno a ver heterogeneidad en las recomendaciones. Es decir, uno no ve que DHHS en las guías actualice la recomendación de OMS. Pues claro, pues es probable que lo que necesitemos sean o análisis en red o estudios de validación de estos esquemas fuera del escenario África subsahariana, países de bajos y medianos ingresos. Digamos que la carga de enfermedad está, digamos, los estudios están evaluados en el sitio donde hay mayor carga de enfermedad. Luego, espera uno que donde haya menor carga de enfermedad funcione igual. El otro, digamos, como comentario respecto al tema de extrapolar o no, tiene que ver principalmente con cuál es la posibilidad de acceso al sistema de salud en general, digamos, en los países, que facilite o que, de hecho, desde PROA se pudiera hacer, y es favorecer una terapia oral. Es decir, ¿por qué tener al paciente hospitalizado con riesgo de toxicidad, etcétera, de la terapia intravenosa, si lo podemos hacer en terapia oral? Entonces, yo percibo lo mismo que el doctor Pérez, y es que de pronto las comparaciones no han sido como tan justas, como tan precisas, pero comparto con usted que el tema de la comparación con esquemas de 5-flucitosina y fluconazol a dosis altas es como la perspectiva hacia donde debemos ir, quizás derivado del acceso, digamos, el pobre acceso a servicios de salud de calidad en los países en los que se desarrollaron estos estudios. Entonces, vale la pena ver qué sucede de aquí en los próximos años respecto principalmente a las recomendaciones que se den en países fuera del África subsahariana. Es decir, nosotros tenemos recomendaciones de Organización Mundial de la Salud que casi siempre nosotros decimos, bueno, es que esto está de pronto más enfocado en países de bajos y medianos ingresos, donde quizás el acceso a la terapia o más costosa o que requiere hospitalización sea una barrera, digamos, para implementar algunas recomendaciones, y por eso se promueve este tipo de esquemas. Faltará ver cuál es la posición de sociedades científicas que hasta el momento no han querido extrapolarlo, ¿sí? Entonces, digamos que yo estoy de acuerdo con que aquí se expuso probablemente lo que se tiene hoy en la literatura. Falta ver si estas recomendaciones, fuera de los beneficios, digamos, que se han mostrado de algunas intervenciones como la combinación con 5-flucitosina, terminan siendo también universales. Ahí el único punto que tengo para discutir es que cuando uno mira el número de participantes en esos estudios, yo creo que no se van a igualar en ningún estudio. O sea, para superar esa evidencia necesitamos tener una población mayor, y los estudios fueron con una población extremadamente gigante. Entonces, teniendo en cuenta que América, vamos a poner todo el continente América, no tiene ni el 15 o 20% de lo que tiene África en carga de enfermedad, poder lograr el estudio de validación es muy difícil. Lo otro que yo sí avalo y también respaldo es que tenemos que ajustarlo a nuestro sistema. Nuestro sistema no es un sistema rico, no es un sistema de recursos ilimitados, y pues todos estos tratamientos, recuerden que todo tratamiento que nosotros formulamos estamos sacando de una bolsa grande en el cual pues para otras cosas ya no hay.
Entonces, por eso importante lo que yo quería resaltar era que existe también la costo efectividad y que hay que tener en cuenta que tenemos un esquema que termina siendo costo efectivo, potente, seguro, bueno, seguro dentro de su seguridad documentada y que pues nos permitiría tener acceso más fácil. Ahora pues hay que aclarar que ya en Colombia tenemos flucitocina, ¿cierto? Tenemos las presentaciones lipídicas, o sea, tenemos todos los medicamentos acá expuestos, ya están en Colombia, los tenemos. Entonces, los podemos usar. Entonces, ahora el problema es usarlos sabiamente, no es salir aquí, ya claro, por favor, pues a percepción personal, no salgan todos, ahora voy a poner a todo anfotericina B liposomal, flucitocina y fluconazol y no me interesa el resto del mundo. No, el objetivo es que hay que ser siempre cautos, tener en cuenta que estamos en un sistema global y que todo lo que utilicemos se le va a retirar a alguien, se le va a quitar a alguien. Entonces, por favor, también pues, tener esa conciencia de costos a la hora de que nosotros indiquemos el tratamiento. La otra ya termina siendo más bien percepciones personales. Entonces, yo con esa evidencia pues ajusté mis esquemas, mis instituciones ajustamos, nos reunimos, ajustamos los esquemas dependiendo de los escenarios individuales y particulares, pero comenzamos a utilizar ya esquemas acortados y pues hasta el momento ahí sí, obviamente con una evidencia cero, que es la experiencia personal, pues hasta el momento he tenido un buen rendimiento y me ha ido muy bien porque sí manejo bastante estas criptococosis en las instituciones donde trabajo. Entonces, hasta el momento me ha parecido muy interesante y teniendo en cuenta que tenemos acceso a estas moléculas, pues podría ser útil usarlo y pues también plantearlo. Porque es que si mantenemos los esquemas estándar, como es flucitocina, anfotericina, cada 14 días, pues los costos son también bastante altos y ya también tenemos presente el riesgo de complicaciones y que estas complicaciones también derivan en costos adicionales. Entonces, una diálisis, sí, no, nomás vayámonos con la enfermedad renal, o sea, una lesión renal tiene unos incrementos de costos sustanciales. Entonces, es más como lo que traté de transmitir, es como mi percepción personal sobre la importancia no solo de la seguridad, sino también de los esquemas de costos en un sistema, en un país que es de bajo a mediano ingreso. Entonces, esa sería como mi percepción personal y lo que les quise transmitir a ustedes el día de hoy. Hay un tema muy importante y usted así lo resaltó, y es que toca usar flucitocina. Eso se sabe hace mucho tiempo. Hace varios años tenemos flucitocina en Colombia y a pesar de eso, en varias entidades ve uno, incluso de manera reciente, que dicen no, pero como flucitocina no hay en el país. Y resulta que flucitocina es allá hace rato. Toca usarla. ¿Ven ustedes el impacto tan importante que tiene en la efectividad de los tratamientos? Lo que pasa es que es un medicamento tóxico. La dosis de 50 a 150 por kilo al día. A veces los pacientes no toleran si se empieza con 100 o con 150, pero si se empieza con 50 por kilo al día, unas dosis un poco más bajas y se va subiendo, en 2 o 3 días probablemente lo van a tolerar mejor, haciendo vigilancia de los efectos hematológicos que tiene. O sea, no hay duda que la flucitocina tiene que estar sobre la mesa con cualquiera de las combinaciones que se han mostrado. ¿Alguna otra observación, comentario, duda o inquietud? Bueno, muchísimas gracias. Bien, sí. Muchas gracias a Sergio por la presentación, a todos por los comentarios y por la asistencia. De parte de Sonia, nuestra gerente, tenemos 3 avisos parroquiales. El primero es que los invitamos este 23 de marzo para nuestro segundo jueves de ASIN del año. Es manejo de bacteriemia persistente por Staphylococcus aureus, un tema supremamente interesante para todos. Estrategias de rescate en Staphylococcus aureus meticilino sensible, meticilino resistente, intervenciones que disminuyan la mortalidad. Va a estar muy, muy interesante. Esto va a estar a cargo de la doctora Patricia Reyes y de la doctora Erika Vergara. Así que todos están supremamente invitados, cordialmente invitados para que este 23 de marzo nos puedan acompañar a esta actividad tan querida y tan preciada por el capítulo central de la asociación. Y un segundo aviso parroquial tiene que ver con que tenemos 5, ¿dónde está Sonia? Hola, Jamie. ¿Tenemos 5 entradas? Bien, tenemos 5 inscripciones para el Congreso Nacional de Enfermedades Infecciosas. Vamos a hacer un concurso que es básicamente contestar un quiz muy rápidamente, así que ya les digo cómo lo vamos a contestar a través de sus teléfonos celulares. Palabras del presidente del capítulo, por favor. No, agradecerles que
que retomen la venida presencial a estas actividades. Ustedes saben que lo hacemos hace mucho tiempo, hay muchas caras conocidas acá, hemos aprendido mucho todos en estas reuniones. Cuando llegó la pandemia, nos quedamos en reuniones presenciales, después hicimos reuniones virtuales por un tiempo, bueno, ya nos cansamos de tanta reunión virtual, para algunas cosas la virtualidad se quedó, pero para otras cosas definitivamente no parece que sea la mejor idea. Se retomaron las reuniones acá en nuestro jueves de ASIN, están cordialmente invitados para que cuadren ahí cada mes, ojalá con sus grupos de estudio y trabajo para que nos acompañen. Como lo saben, aquí aprendemos todos porque es una reunión interdisciplinaria. Hay personas clínicas, personas de laboratorio, personas de básicas, personas de investigación. Es muy enriquecedor y en la medida que ustedes puedan seguir viniendo es muy bueno para nosotros. Entonces, muchas gracias y vamos a pasar con el evento. Y otra vez, gracias a Sergio. No, con gusto. Muchísimas gracias a todos y espero que les haya gustado. Es mi primer jueves de ASIN. Lo soñé desde que era residente. Dije, algún día lo voy a hacer. Y este año fue. Entonces espero que les haya gustado, espero que haya transmitido la información como se quería y pues bueno, los dejamos en el quiz a ver quién se gana la inscripción. Vamos a hacer 5 preguntas muy rápidas. Creo que los mensajes se recogieron durante la charla, en las conclusiones y en la discusión, entonces creo que va a estar relativamente sencillo para quienes estuvieron atentos. Por favor, ingresen a www.menti.com. Aquí arriba, www.menti.com, y digitan el código, que es 48194726, para las personas de pronto atrás que no. Bueno, ahí van entrando. Por favor, pongan sus nombres para poderlos identificar al final, gracias. Sonia, ¿cuántos asistentes tenemos? ¿O Jamie? Para saber cuántos esperamos. 62, bueno, esperemos de pronto 50 inscritos. Van 40. Pueden ingresar extemporáneamente, así que no se preocupen, es únicamente en aras del tiempo. Bueno, tenemos 43, 44. ¿Alguien se arrepintió? Tranquilos, no hay problema. Los tiquetes a Santa Marta. Bueno, yo creo que con 45 podemos arrancar, así que bienvenidos a participar y arrancamos. La persona que responda más rápido tiene más puntos. Respecto al cultivo para Cryptococcus, es cierto, crece únicamente en agar saurot, crece en medios no selectivos, crece únicamente en medios líquidos, no es cultivable. 7 segundos para contestar. 3, 2, 1. Muy bien, la mayoría del auditorio contestó que crece en medios no selectivos, fue una de las primeras diapositivas del doctor Remolina. Recordemos que entre 48 y 72 horas de incubación, incluso en agar sangre podría crecer, entonces no hay ningún problema con eso. Muy bien. Pregunta 2. Arrancamos. Recuerden, el que responda más rápido tiene más puntos. La terapia de inducción en criptococosis meningia de primera línea es anfotericina B+5 flucitosina, fluconazol en monoterapia, itraconazol, que nos lo nombraron por ahí, anfotericina B de oxicolato en monoterapia. La terapia de inducción de primera línea. 5 segundos. Sergio, felicitaciones. Bien. Anfotericina B más 5-flucitosina. Recuerden la importancia de agregar 5-flucitosina como nos señalaba el doctor Pérez. Esto se puso interesante.
La duración en el tratamiento de inducción de la criptococosis meningia en un esquema acortado con anfotericina B más 5-flucitosina es de 7 días, 14 días, 21 días, 10 segundos. Están respondiendo, pero a toda hora. Ya, todos, everyone has voted. Sergio, felicitaciones por su esquema de 7 días. Vamos, toca seguirlo discutiendo, pero bueno, estamos bien, estamos bien. Por una entrada al Congreso. El uso de 5-flucitosina en combinación permite los siguientes, excepto disminuir la duración del tratamiento de inducción, mejorar la mortalidad comparada con la monoterapia, acelera la esterilización del líquido cefalorraquídeo o reemplaza en monoterapia a la combinación de anfotericina B y fluconazol. Anfotericina y fluconazol. Cinco segundos. Uy, un indeciso. Interesante. Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, recordar el mensaje que hemos dicho y la importancia de la 5-flucitosina para estos 3 desenlaces. Es decir, que si se combina 5-flucitosina se podría eventualmente acortar la duración de la terapia de inducción, esteriliza rápidamente el líquido cefalorraquídeo comparado con los otros esquemas de inducción, incluso mejora la mortalidad comparada con la monoterapia tanto de anfotericina B como de fluconazol, ¿vale? Última pregunta, esto se puso realmente interesante. El uso de dosis única de anfotericina B liposomal seguido de 5-flucitosina y fluconazol oral en la inducción se realiza a dosis D, anfotericina B liposomal dosis única. 5 miligramos por kilo, 3 miligramos por kilo, 7 miligramos por kilo, 10 miligramos por kilo. De verdad, están votando muy rápido. Creo que estaban muy fáciles. Muy bien, Sergio. Muy bien por la presentación. Muy bien, así que vamos a ver quiénes ganaron. Chin, 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 chin. Vamos a ver. Uy, ay, muy bien. Carlos, una décima más en su nota y ganó la entrada al Congreso. El doctor Tipazoka, no sé si rote por allá, pero pues bien, una entrada. Sebas R. Uy, no, la Chayo está on fire. Muy bien, Sebastián, felicitaciones. Lorena. Lorena, muy bien, felicitaciones. Y Paula Quiroga. Muy bien, felicitaciones. Atrás con Sonia pueden arreglar este negocio. A todos muchísimas gracias por su asistencia y felicitaciones a Sergio. Los invitamos a un refrigerio saliendo. Muchas gracias a todos.